Es lo mismo que comer carbohidratos muy complejos. ¿Queda claro el concepto? Se trata de digerir sustancias simples, no complejas, porque si son complejas, son una persona bien fuerte y con muchas enzimas y que haga mucho ejercicio va a librarla. O muy joven, como los niños. Los niños pueden digerir cosas más pesadas, pero se acaban su metabolismo. Entonces, no hay que abusar del metabolismo, hay que mantenerlo higiénico, óptimo. No proteínas, sí aminoácidos, sí polipéptidos. Y ya la hicimos, el cuerpo va a generar sus propias proteínas sin indigestarse. El grave problema pues de una persona que tiene problemas de la sangre, anemia y de cualquier tipo, es que no digiere bien porque se indigesta fácilmente. ¿Queda claro? Muy bien. Seguimos. Bueno, ya les dije los ácidos, los aminoácidos se encuentran sobre todo en las oleaginosas en mayor proporción, porque hay los aminoácidos se encuentran en las oleaginosas en mayor proporción. Semilla de gem, cacahuate, todo esto. El cacahuate es el más indigesto de todos, pero si tienen mejor digestión y sobre todo si es de día, pueden comerse una moderada cantidad de cacahuate. Si están indigestados, no coman cacahuate. ¿Tostarlos? Cacahuate tostado o hervido. Si está fresco es hervido. Si ya está seco no lo hiervan, es muy indigesto. Pero si está fresco, cuando todavía es una planta fresca recién cosechado, en algunos lugares como Morelos y toda la zona de por ahí venden el cacahuate hervido. Lo hierven con tequesquite y cosas así. Es muy digestivo, podrían comerse un canasto de cacahuates y no sentirse nada pesados como cuando a veces se comen un solo puño de cacahuate. El cacahuate seco es muy indigesto. El cacahuate fresco es muy digestivo, porque todavía es una planta que tiene su propia humedad. Y si está cocido y más con tequesquite es más digestivo. Eso tómenlo en cuenta. Alimentos secos, no. Ninguno. Alimentos frescos, sí. No todos, pero sí lo mejor es comerlos frescos. Cuando están deshidratados o secos o tostados y viejos, al ya no tener la humedad propia del tejido vivo, cuando uno lo come, ¿de dónde creen que toma la humedad para digerirse? De nosotros. Maltrato. Imagínense tomarse la chía que absorbe 10 veces su peso en agua, seca. ¿Qué creen que les va a hacer? Se les va a pegar en el primer tejido poroso que encuentre y a ver cómo la despegan. Es como una ventosa. Pero ¿cómo saber o dónde conseguir pues todo lo que comentabas de los aminoácidos? Pues cómo saber o dónde conseguirlos tan frescos como para... Realmente la chía siempre va a estar seca, el cacahuate va a estar siempre seco, pero si es cacahuate seco, que no sea viejo, el más nuevo, porque lo cosechan y luego lo tuestan. Fíjate que esté fresco, ¿cómo va a ser? Por el gusto, para eso tenemos lengua. Y no es chiste, para eso tenemos lengua. La lengua no es para deleitarse, la lengua es para reconocer la química de los alimentos. Literalmente para eso es la lengua. Sabes lo que es ácido, lo que es graso, lo que es picante, lo que es dulce, ¿no es cierto? Para eso es la lengua. Entonces, qué bueno que nos deleitemos con la cocina, pero la función de la lengua no es esa. La función de la lengua es darle señales al cerebro de qué es lo que va a ingerir. Y darle señales a la inteligencia para saber lo que debe y no comer. Pica, no se come. Porque si te pica la lengua, imagínate cómo te va a dejar adentro. Sí, va a estar ahí durante más de 20 horas. Y luego se sorprenden de que cada año. Entonces, hay ciertas sustancias que siendo no del todo convenientes pueden utilizarse con mucha inteligencia. Por ejemplo, cuando se come algo muy difícil de digerir porque no hay de otra, porque vamos a hablar a nivel humano, no a nivel angélico, no siempre hay que comer. Gracias a Dios no estamos en un tiempo de hambre, pero hay situaciones de hambre. Imagínate que estás en un lugar donde no hay nada muy saludable que comer. Por ejemplo, en el campo donde lo principal es maíz y legumbres. El maíz es un carbohidrato complejo. La nixtamalización lo simplifica un poco y por eso es que no nos hace daño comer tanto maíz. Por lo tanto, la tortilla es buena por la nixtamalización, no porque sea maíz. ¿Me doy a entender? Porque el maíz es indigesto. Igual que la avena, el amaranto y todo. Pero gracias a que conocemos la nixtamalización en Mesoamérica, nos salva la vida y podemos comer maíz sin que nos mate. Hay gente a la que se muere comiendo tortillas. En África llevaron el maíz para acabar con el hambre y lo que hicieron fue un exterminio.
porque no les enseñaron a nixtamalizar. Entonces la gente se come el maíz sin nixtamalizar y se murió. Así. Qué fuerte. Una tribu entera mataron con maíz. Son cosas horribles, pero para que entiendan hasta dónde el punto es real. Sin la nixtamalización el maíz no es sano, no es saludable. De hecho, van a poder notar que si hacen un atole de maíz duro, molido, haciendo harina de maíz duro, lo hacen atole, ese va a producir flemas. Si hace un atole de maíz nixtamalizado, de masa de maíz nixtamalizado, ese no va a producir las mismas flemas. Puede que produzca un poco, pero muchas menos. El maíz sin nixtamalizar es muy difícil de digerir. La cal con la que se hace el nixtamal predigiere el maíz. Lo hace una molécula mucho más simple. La cal es un alcali que puede disolver hasta los huesos vivos de la gente. Metes la mano en cal viva y verás cómo te sale. Te pela, te quema capas profundas de la dermis. Es un alcali bastante cáustico, como la sosa cáustica. Echarle eso a la comida es un atrevimiento, ¿no creen? Pues es una costumbre mesoamericana que nos ha salvado la vida a todos, porque gracias a eso podemos comer maíz los mexicanos. La nixtamalización hace que la tortilla de maíz sea digestiva y no asesina, para que se lo sepan. Podríamos escribir una tesis al respecto. O dos. Bien. La proteína entonces tiene que ser más bien aminoácidos y no proteínas. El caso es no comerlas en estado seco o viejo, porque mientras más viejo un alimento, más descompuesto está en el anaquel o en la despensa o donde esté. Los alimentos no son para ser almacenados. Tenemos la costumbre de almacenar alimentos por hambre, por necesidad, porque no siempre podemos ir a cultivar, cosechar. Y por lo tanto tenemos refrigeradores, despensas y buscamos métodos de conservación de alimentos. Estudié también un pedacito de la carrera de procesos alimentarios. Ahí aprendí un montón de cosas de estas. El reto principal es conservar el alimento, sin químicos. Porque con químicos es más fácil, pero tiene químicos, ya no es alimento, tristemente. Entonces, ¿cómo se conserva un alimento? Secándolo, salándolo, enchilándolo, ahumándolo, enlatándolo al vacío, pasteurizado. ¿Cómo más? Congelado, ya dije. ¿Se les ocurre otro método de conservación? Ahumado ya está. Salado. Creo que los dije muy rápido. Como yo ya me lo sé. Salado, ahumado, pasteurizado, enchilado, al vacío, congelado. ¿Cómo? Liofilizado, sí. Deshidratado, que es parecido al liofilizado, pero es otro método. ¿Tindalización? Tindalizado. ¿Quién escucha mis pláticas? La tindalización es un método de conservación de alimentos que compite con la pasteurización en su tiempo de invención. Pasteur y Tyndall eran dos científicos microbiólogos. Pasteur vio que con el choque térmico todos los organismos mueren. 10 grados de temperatura variada en menos de 3 segundos hace que cualquier organismo se muera, incluso nosotros. Una descompensación en la homeostasis, nos morimos. Entonces le hacemos eso a la comida para que todos los gérmenes que están ahí se mueren. Eso es pasteurización y está la ultrapasteurización. Y comemos gérmenes muertos. Listo. Literal, eso es la pasteurización. No los quitamos, solo los Sí. matamos. Es lo mismo que los antibióticos. En vez de sacar la suciedad de tu cuerpo, tomas antibióticos y ahora tienes una sangre llena de antibiótico, que es bastante tóxico. Tiene la misma suciedad en la que vivían los gérmenes que causaban la infección y los gérmenes de la infección muertos. Una triple intoxicación después del tratamiento con antibióticos. En vez de hacer un simple drenado de sangre para que la suciedad que forma la infección sea eliminada, los gérmenes ya no se pueden reproducir en una sangre limpia, deviene la curva de crecimiento y acabaste con la infección. Y ya. Tienes una sangre más limpia. Y tienes una sangre mucho más limpia que antes. Los gérmenes que quedan en latencia te ayudan para que cuando te intoxiques te des cuenta. Esos gérmenes se van a comer las toxinas y van a volver a producir la infección como un método de avisarte que te intoxicaste. Para que vuelvas al método higienista y vuelvas a tener tu sangre limpia. Inteligencia natural.
No necesitas venenos para eso. Eso se llama medicina social. Bien. Entonces estábamos con métodos de conservación de alimentos. ¿Cuáles de estos alimentos son saludables? Prácticamente ninguno. ¿Son nutritivos? Sí. ¿Saludables? Podemos decir que ninguno es del todo saludable, pero podemos hacer una escala de cuál es más saludable. El deshidratado es saludable si lo rehidratas. No es que ya no sirva. Rehidrátalo y es bueno. El enchilado no, definitivamente. El salado tendrías que lavarlo para quitarle la sal, como las aceitunas, están en agua salada. También se pueden encurtir, es otro método de conservación, en vinagre. Se puede poner en alcohol, pero eso ya no es nada saludable. Bien, hay un montón de métodos. Cualquiera que se dedique a la cocina puede ver toda la variedad de cosas que hay para comer. Pero saludable solamente es el alimento fresco, simple. Y no me refiero a la carne porque eso ya no tiene nada de fresco, como ya saben. Bueno, sí, podríamos decir que es muerto fresco, pero el muerto fresco ya está en descomposición desde el primer instante, desde los 3 minutos dijimos. Alimento vivo, literalmente el alimento vivo, igual que el agua viva, que es el agua que corre, ¿verdad? Es el agua que vivifica. El alimento vivo vivifica, pero no todos los alimentos por estar vivos son saludables. Como los que comen los chinos. Sí, animales vivos, no, pues sí. Sí, los calamares a medio cocer, no, eso no. No para nuestro diseño fisiológico. Así, no son fisiológicos, por eso esto se llama alimentación fisiológica. Bien, queda claro entonces que ni los carbohidratos, ni simples ni complejos en estado deshidratado o conservado son los más saludables. Significa entonces que el azúcar, por más buena que sea, si está conservada, no es saludable. El azúcar verdaderamente buena es el azúcar viva, la glucosa, la sacarosa, que están vivas en un organismo vivo. O sea, las frutas, pues para cada rato. Ahí está todo el azúcar que necesita. Tiene una reacción completamente distinta a la del azúcar de la misma fruta conservado, como es el azúcar de mesa o el piloncillo. Es azúcar, es sacarosa, de caña, natural, pero está concentrado, deshidratado, hervido. ¿Me voy a entender? Eso ya no es fisiológico. Además, por el solo hecho de estar concentrado, está en una proporción tan distinta a la que puede asimilar el cuerpo. La tomamos por gusto. Si tuviéramos educada la conciencia, sabríamos que un sabor dulce es tóxico. Así de simple, un sabor muy dulce es tóxico. Va a producir la degradación de los dientes, va a producir la escamación de las papilas gustativas, la irritación del esófago, una hipercloridia, acidez y una reproducción espontánea, así, magnífica, de la flora intestinal. Porque si le estás dando azúcar puritita y concentrada a las bacterias, ¿sabes qué vas a hacer? Un festín. Y entonces las bacterias van a reventar así una explosión demográfica de la flora intestinal y al rato vas a tener un montón de gases y un montón de problemas. Y eso apenas a nivel intestinal, no te digo a nivel metabólico en el páncreas. Problemones. Entonces, azúcares conservados no, concentrados no los ocupas, para nada los ocupas. Así que imagínense lo que es un refresco. Una invención del inframundo. Que tomar coca mañana, tarde y noche, todos los días. Sí. Miren, vamos a dejar fuera de la reflexión cualquier tipo de adicción. Porque hablar sobre adicciones sociales es muy duro y desgastante. Vamos a hablar sobre lo adecuado. Si les hablo sobre lo que es dañino, nada es para que se den cuenta de cuál es la reacción y por qué sí es dañina. Porque cualquiera sabe que tomar refresco es malo, pero no sabe por qué. Que por el azúcar, pero no saben por qué. Entonces por eso les estoy explicando estas cosas. Bien, fíjense, produce la irritación, la reproducción máxima de los gérmenes y por lo tanto una proliferación bacteriana no saludable, llena de gases. Genera alcohol. Y generando alcohol lastiman tanto al hígado que les puede dar cirrosis sin haber tomado nunca alcohol, por lo que se está produciendo por el azúcar que comen. Pueden tener problemas hepáticos muy serios como hígado graso y después la hidropesía y todos los problemas que se derivan solo por comer azúcar como si fueran alcohólicos. Igual si comen arroz, pan, avena, el mismo problema porque son carbohidratos y se vuelven alcohol, se vuelven azúcar.
¿Me doy a entender? ¿Y la miel, por ejemplo? La miel de abeja. La miel tiene otro metabolismo completamente distinto porque es más parecida a la grasa que al azúcar. Químicamente hablando, se parece más a la grasa que al azúcar. Entonces tiene una reacción química completamente distinta. Es más saludable, pero no es bueno comer miel. Como dicen que comer. Es un buen remedio, es buena para la salud, pero no es bueno comer miel. ¿Quién me dice la diferencia? ¿Miel de abeja, dices? ¿O Sí, miel sí, de abeja? la miel siempre es de abeja. Ese es jarabe de agave. Cualquier endulzante concentrado destruye la proporción saludable de la digestión. Algo muy azucarado no es digestivo. ¿Me doy a entender? Sea de la fuente que sea. La miel, pues, es saludable, pero no es bueno comer miel. ¿Alguien que me explique por qué no es bueno comer miel? Tú no. Que viene de los animales. Porque estamos lastimando a alguien para comerla sin ninguna necesidad de comerla. Fíjense la razón, ¿eh? Porque bueno no significa bueno para mí. Bueno es bueno. Y si lastimas a alguien para obtener algo bueno, ya no es bueno. ¿Me doy a entender? Sí. Por eso se llama veganismo. Fíjense, el principio del veganismo no es no como animales o no como cosas de origen animal, nomás porque sí, porque pobrecitos animales, no. Es por moral profunda. Pero la miel de agave, el jarabe de agave, pues es de agave. Sí, el jarabe de agave es de agave, pero sigue siendo una proporción alterada de azúcar. En ese caso, te la puedes tomar, no te va a matar, no te va a enfermar, pero no es lo más adecuado. ¿La autorizan hasta para los diabéticos? Sí, pues, te puedo decir que las autorizaciones médicas están en un parámetro mucho más abajo de lo que yo enseño. Obviamente, si ellos supieran curar la diabetes, enseñarían otra cosa. Bien, entonces... ¿Y cómo se cura? ¿La diabetes? Aquí vamos. Estamos en clase de nutrición, no interrumpa, muchacho. No se aburran, les voy a hacer repaso, porque si miran las aplicaciones de lo que estamos hablando. Hasta aquí el que hay alimentos simples y complejos, hablando del macronutriente azúcar y hablando del macronutriente proteínas o aminoácidos. Una proteína simple son los aminoácidos, más bien, lo que forma las proteínas. Y unos aminoácidos complejos son las proteínas ya formadas. Tipos y tipos de proteínas. ¿Saben ustedes cuántos tipos de proteínas hay en el cuerpo humano? Más de 100,000 tipos de proteínas. Si uno tuviera que comer proteínas para tener proteínas, tendría que comer más de 100,000 tipos de proteínas diferentes. Si ustedes creen que uno anda viendo, ya comí de estos 300 tipos, me faltan los otros. Jamás, nunca, nadie. Entonces, no es así como funciona la realidad, nada más que nos hemos adaptado a un lenguaje que no entendemos y lo hemos hecho propio como si de veras fuera real. Entonces, el cuerpo es el que forma sus 100,000 tipos de proteínas y nadie le está preguntando. Él lo hace solito y ya. Antes de saber que existían las proteínas, de todas formas, la gente vivía de tortillas y frijoles y trabajaba en el campo y bien duro y no estaban desnutridos necesariamente por eso. Y nadie les hablaba de tareas de proteínas completas o incompletas o que si te falta aquella o esenciales o no esenciales, ¿se dan cuenta? Nos hemos adaptado al lenguaje y ya. Modernidad y mercadotecnia. Bien, seguimos con el tercer tipo de macronutriente que es, ¿quién sabe cuál es el qué? Lípidos. Grasas, lípidos. Muy bien. Son las tres cosas que siempre mide un nutriólogo, ¿se han dado cuenta? Azúcares, proteínas y grasas. Son los tres macronutrientes, las tres sustancias que nos forman en su mayoría. Mi esfuerzo, por lo que ahorita he hecho tan larga esta explicación de estas dos cosas, es porque quiero que entiendan que aunque estoy hablando de tres tipos de sustancias, dentro de cada uno hay una clasificación enorme. Desde los monosacáridos hasta los polisacáridos gigantes. Desde los péptidos hasta las proteínas gigantes. Y desde los aceites más simples que se llaman glicéridos hasta los sebos más complejos. Porque la grasa, mientras más simple, es más líquida. Y mientras más compleja, es más dura.
Entonces vemos que hay un momento en el que el aceite empieza a volverse como grasa, como sebo, como cera. Y entonces tenemos una variedad de grasas, desde el aceite más líquido hasta el sebo más duro. Los ácidos están dentro de esto. Sí, son ácidos grasos, ese es otro título de la grasa. Grasa, ácido graso, glicérido o lípido. Es lo mismo. Fíjense qué interesante, es exactamente lo mismo. Pero le llamamos aceites a los lípidos líquidos y grasas a los lípidos sólidos. Y ya, sabemos que son mientras más complejos, mientras más sólidos, y más simples, mientras más líquidos. El cuerpo aprovecha mejor los más líquidos, pero necesita de los dos. Él forma sus propias grasas de todas las cualidades, pero le puedes ayudar dándole de las que son más simples y de las que son medianamente complejas. Si le das de las muy complejas, es el mismo caso del muro, de la barda. Fíjense qué importante es entender esto en nutrición. Si comes cosas muy nutritivas, muy nutritivas, pero de molécula muy grande, solamente te está haciendo daño. Es lo que pasa con los frijoles y la soya. Son moléculas de proteína muy gordas. Entonces te las comes y para digerirlas primero te hinchas tú, antes que poder digerirla. ¿Me doy a entender? O sea, es tanto el esfuerzo digestivo de la proteína concentrada de la soya industrializada que terminas más hinchado que nutrido. Bien, entonces mejor no te comas eso habiendo tantas opciones. Hay proteínas más simples, o más bien aminoácidos más simples, incluso industriales, como las proteínas de polvo, que podrías digerir mejor que ciertas proteínas naturales, pero demasiado complejas. ¿Me doy a entender? Ahora, para digerir esta sustancia, lo más importante son unas sustancias que se llaman enzimas. Enzimas. Las enzimas son catalizadores químicos. ¿Qué es un catalizador? Una sustancia que entra en una reacción, la activa, la acelera, pero ella no cambia. O la disminuye también. O la disminuye, que son los antinutrientes que le explicaba de los germinados. Son enzimas que disminuyen la actividad. En vez de favorecer la nutrición, la bloquean. Por eso se llaman antinutrientes. Bien, qué importante. Entonces, las enzimas digestivas, porque hay enzimas de todo tipo, para la replicación del ADN es por medio de enzimas, para la generación de proteínas es por medio de enzimas, todo es por medio de enzimas en los organismos vivos. Maravilla de la biología son las enzimas. Sustancias químicas microscópicas que con una pequeñísima cantidad puedes sacar